Bueno, jóvenes, ¿qué tal? Buenos días. Vamos a comenzar con esta clase de Historia Universal. El día de hoy vamos a ver un tema importantísimo, ¿sí? Que si yo les comentara, pues si habláramos sobre esta cultura durante una clase, pues sería mentirles que vamos a abarcar todo, porque esta cultura es extensísima y es una de las culturas más importantes de la historia, ¿no? Entender esta cultura es entender mucho de también un poco de nuestra cultura, porque esta cultura es la base de la civilización occidental, en la cual hoy nos encontramos inmersos, ¿no? La cultura occidental es la cultura que rige, pues, actualmente en Europa, Estados Unidos y América, ¿verdad? Tus cánones, nuestros cánones de vida, ¿no? Nuestra forma de ver las cosas, todo eso nace acá en Grecia. Ese es el foco originario de la cultura europea y luego occidental, ¿verdad? Que luego chocó con nuestra cultura originaria andina, ¿verdad? Y de ese resultado somos nosotros, ¿verdad? No somos como la India, ¿no? Que su cultura lo han llevado hasta el día de hoy intacta. No somos como China, que también mantuvo su cultura intacta. Bueno, ahora ya con el conocimiento, bueno, con su sistema político ya ha cambiado mucho. Pero nosotros tenemos nuestra cultura originaria andina, pero por la historia que tú ya conoces, ¿no? Del descubrimiento de América, de la conquista, los siglos, somos ahora nosotros el resultado de ambas culturas. Por eso que nuestros apellidos son apellidos andinos, en muchos casos, combinados con apellidos españoles, y vestimos pues ropa occidental combinada con ropa andina, ¿verdad? Somos esa mezcla, ¿verdad? Acá en el Perú. Si fuéramos como la India, como lo explicamos la semana pasada, pues vestiríamos como visten en la India, ¿verdad? Hasta ahora tú vas en las calles de la India y encuentras a gente vestida pues con túnicas, ¿verdad? Con una mancha aquí. ¿Te imaginas que si fuera eso al día de hoy acá en el Perú, pues andaríamos como los paracas de repente, ¿no? En la costa, con nuestros telares o nuestra cabeza alargada. Bueno, de la cabeza de repente no creo, ¿no? Pero mantendríamos nuestra forma de vestir, nuestra forma de hablar, nuestro idioma, pero nuestro desarrollo histórico no fue así, ¿verdad? Es la mezcla. Nosotros somos de la cultura andina y cultura occidental. ¿Y dónde nace esta cultura occidental? Aquí, en Grecia. Es el foco, la madre, el origen de la cultura europea. Hemos hablado del Medio Oriente, donde surgieron las primeras culturas del mundo, ¿no? De Mesopotamia, de Egipto, de la India. Posterior a eso, unos siglos después, en Europa surgen las primeras manifestaciones culturales, ¿no? Cuando yo te hablaba de Egipto, de Mesopotamia, en esa época, pues toda Europa era, pues, bosque lleno de nómades, ¿no? No había todavía, pues, una cultura que transformara su cultura en civilización. Como hemos dicho, la cultura y la civilización son una cosa muy distintas, ¿no? La cultura es toda creación material y inmaterial de los pueblos, ¿verdad? Hasta los neandertales tenían cultura, ¿cierto? Pero una civilización es lo que creas con esa cultura. Es la sociedad que creas en base a esa cultura, ¿verdad? La organización social, las clases sociales, ¿no? La política. Eso es la civilización, ¿no? En resumen, la cultura es el alma y la civilización es el cuerpo, el esqueleto, ¿de acuerdo? ¿Y cuál fue el primer pueblo que su cultura lo llevó a una civilización? En Europa, los griegos. Cuando hablemos de los griegos, hablemos del origen de todo, ¿de acuerdo? Para la cultura occidental europea. Ahora, para empezar, ¿dónde está Grecia? Grecia es una península rodeada de islas que se encuentra al sur de Europa, cerca de Asia. Aproximadamente más de 1000 islas componen todo lo que es actualmente Grecia. Esta es una península, Grecia está rodeada de islas, ¿no? Islas muy pequeñas, diminutas, pequeñísimas. Por ejemplo, una isla de Grecia puede ser del tamaño de Comas o del tamaño de Villa El Salvador, así de distritos, de montañitas, ¿no? Entonces, en este entorno, ¿no? Surge las primeras manifestaciones culturales europeas, ¿no? Porque la cultura, ¿dónde estaba? Estaba en Egipto, estaba en Mesopotamia, ¿cierto? Pero como está la cercanía, ¿verdad? Cultural, hay algo que se llama préstamo cultural, en la cual una cultura enseña a otra, ¿verdad? Y esa cultura aprende de la siguiente.
Y ese mismo modelo lo aplicamos también en la historia del Perú, ¿verdad? Aprendimos que una cultura aprende de otra y así van avanzando, ¿de acuerdo? En el caso europeo es mucho más claro esto porque Europa tiene mucho préstamo cultural. Europa tiene para aprender de África, de los egipcios, del norte del norte de África, de Mesopotamia, de la India, tiene para aprender mucho, ¿no? Y por eso que sus culturas se han desarrollado mucho más rápido. ¿De acuerdo? Por eso que Europa se le conoce como el viejo mundo, ¿verdad? Y en el caso de América, la gran mayoría de las culturas, ¿no? Han sido culturas que no han desarrollado civilizaciones, ¿de acuerdo? Salvo en dos casos, en el caso de Perú y en el caso de México, ¿no? Que son méritos, porque sin tener un préstamo cultural tan extenso, casi aisladas, han desarrollado una cultura casi tan desarrollada como las europeas. Bueno, no vamos a entrar en temas un poco más complejos. Estamos acá en Grecia. Grecia está al sur de Europa, ¿no? Es una península que se compone con varias islas, ¿no? Y vamos a aclarar, para empezar, el desarrollo histórico de Grecia, cómo surgió y cómo se desarrolló. Vamos a aclarar algo. Grecia, la palabra Grecia es moderna, ¿de acuerdo? Estos pueblos de aquí fueron distintas nacionalidades, distintas culturas. Grecia nunca pudo unir un imperio, nunca pudo unir un estado sólido. Fueron distintas estados, distintas culturas, ¿no? Civilizaciones dispersas por esta región, ¿no? Nunca lograron conformar una sola, ¿verdad? Estaban los espartanos, los atenienses, los cretenses, los de Biblos, los troyanos, ¿cierto? Eh, los de Rodas, los de Corinto. Cada una de esas islas, cada uno de esos lugares era un estado, era una cultura distinta. Nunca llegó un punto en la historia donde se unieron todas. Estaban en constantes guerras, eran vistos como extranjeros entre ellos. Pero estos pueblos de aquí, los famosos pueblos helénicos, ¿no? Helénicos, estos pueblos de aquí, compartían ciertas cosas en común. Primero compartían pues la etnia, ¿no? Genéticamente eran similares, ¿no? Provenían pues de una zona del Medio Oriente, del sur de Europa, eran mediterráneos, ¿no? Étnicamente, si tú veías a un espartano y a un troyano, eran iguales, eran similares, ¿no? No es que era uno más africano, otro con la piel más clara, otro tenía otro tipo de tez. No, eran personas genéticamente similares. Y también que compartían un mismo idioma, ¿no? El idioma el griego clásico, el griego antiguo, ¿verdad? Y también tenían una serie de dioses, ¿no? Similares, ¿no? Un Olimpo de dioses, ¿no? En cada en cada cultura, en cada estado, ¿no? Cada una de esas islas tenían pues adoración a distintos dioses. Pero todos comulgaban, pues, ¿no? A un solo dios, a un solo sistema de dioses, ¿no? Que eran los dioses olímpicos, los dioses del Olimpo, ¿no? Es como que, es como que cada uno de esas polis cree en un santo, pero todos creen en la misma religión católica, ¿cierto? Era algo parecido, ¿no? Compartían la etnia, compartían el idioma y compartían los dioses. Pero en todo lo demás eran muy distintos. En su modo de vida, en su modo político, en su historia, ¿verdad? Por eso que cada uno de esos pueblos eran países distintos. ¿De acuerdo? Hablamos de, ¿no? De Esparta, de Atenas, de Rodas, eran pueblos, ciudades, países, naciones distintas. ¿De acuerdo? Que en esa época convivían, pero se veían a sí mismos como extranjeros. ¿No? Que cada uno había formado una nación, pero tienen algo en común, ¿no? Cosas que los unían. Ejemplo en la actualidad, Latinoamérica. Latinoamérica, pues nos vemos como países vecinos, que Colombia es un país, Colombia es un país, pero compartimos el mismo idioma, la misma cultura, la misma historia, racialmente somos parecidos, ¿no? Etnológicamente. Somos prácticamente una sola gran nación, ¿no? Que en el extranjero a Latinoamérica la ven como una sola, ¿verdad? Tú vas a cualquier país, ¿no? De Europa, de Asia, de Estados Unidos, ¿de dónde eres? ¿No? Ah, yo soy boliviano, soy de Colombia. Ah, eres un latino. No, yo soy de Perú, él es de Colombia. Ah, pero los dos son latinos, ¿no? Eso pasa en muchas partes, ¿no? Del mundo cuando van.
Porque para el mundo esa región es muy parecida. ¿Y cómo vas a diferenciar entre un colombiano? Para un extranjero es muy difícil diferenciar entre un colombiano, un peruano, un chileno, alguien de Bolivia, porque culturalmente, idiomáticamente, etnológicamente, ¿no? Lo que es como raza, somos muy similares, muy parecidos. Pasa lo mismo con los griegos, ¿de acuerdo? Ya. Entonces, la primera cultura que nace en esta región, ¿no? Es, o el primer periodo, ¿no? Es el periodo cretense o minoico. ¿Por qué se llama periodo cretense? Porque surge en la isla de Creta. Como hemos dicho, ya, ahora sí, se había ido el internet. Bueno, entonces, ¿dónde nacen las primeras culturas dentro de Grecia? La primera es el periodo cretense o minoico, ¿no? Este periodo, que se conoce como el periodo más antiguo de la historia de la Grecia clásica, ¿no? Se formó en la isla de Creta, que está acá, al sur de Grecia. Esa isla fue prácticamente la base cultural para que luego fueran expandiendo ese modo de vida y de cultura a las demás islas de Grecia, ¿no? Esta isla de Creta fue muy conocida pues por sus palacios, ¿no? Pues a estas culturas, a estos dos periodos, ¿no? Iniciales, que son el periodo cretense y el periodo micénico, se llaman como culturas palaciegas, porque son conocidas por sus palacios, ¿verdad? En el periodo cretense encontramos las primeras polis, las primeras ciudades-estado, ¿no? Ya vamos a explicar muy bien a detalle qué cosa es una poli, ¿no? Pero a grandes rasgos una poli es como una ciudad-estado, ¿de acuerdo? Las primeras las encontramos en Creta, ¿no? Las de Nosos y de Faestos. ¿Por qué son importantes los cretenses? Por su tipo de escritura, que aún no ha sido traducida, ¿no? Pero se pudo ver de que fue la primera forma de escritura de los griegos, ¿no? Es como el antecedente de su idioma, de su escritura, ¿de acuerdo? Y hay algo muy importante. Los cretenses, que es la base, ¿no? La primera cultura de las islas griegas, los cretenses tenían pues a su dios, bueno, a su rey, ¿no? Le llamaban Minos. ¿Por qué? Porque ellos tenían pues este mito del Minotauro, ¿cierto? Ellos fueron los primeros en rendirle culto al toro. No solamente que hacían fiestas como ahora hacen, bueno, hacían hace mucho tiempo acá en el Perú. No, también lo siguen haciendo hasta ahora, creo, de la fiesta de los toros, ¿no? Eso nace en Grecia, ¿no? En Creta. Tenían esta costumbre de jugar con los toros y también de rendirle culto a los toros. Y tienen un mito, ¿no? El mito del famoso Minotauro o Asterión, ¿no? Que se habla de que, según el mito, ¿no? Un rey tuvo un hijo, ¿no? Que fue llamado Asterión, pero este hijo nació con el torso de un hombre, pero la cara de un toro, ¿no?
y fue prácticamente una bestia, un ser pues que no lo deseaban, ¿no? Los reyes por la vergüenza. Rey fue y mandó a construir un laberinto, ¿no? Para que esté encerrado, pero no encerrado a la vez, porque según el mito era hombre, pero era toro, así que por ser hombre no tiene que estar encerrado, pero a la vez no podía estar con nosotros porque no era hombre por completo. Así que para resolver esta cuestión se construyó un laberinto, ¿no? El cual no era una cárcel, pero tampoco era que esté con nosotros. Fue colocado ahí Asterión y según el mito cada año eran llevados ahí jóvenes para intentar matarlo, ¿verdad? Hay un cuento muy interesante que yo les recomiendo que es cortito, de Borges, que es mi escritor favorito, que se llama La casa de Asterión, en la cual te cuenta el cuento, te cuenta el cuento, te cuenta el mito, la leyenda del Minotauro, pero al revés. Te recomiendo que lo leas porque es muy interesante, te da otra perspectiva a la lectura. Es cortito, es media página. Eh, y te habla de eso, ¿no? De la monstruosidad que a veces uno piensa que tienen algunos seres, pero en realidad es todo lo contrario. Y no te quiero hacer spoiler del cuento porque quiero que lo leas, pero básicamente es la historia de Minotauro, pero contada por el Minotauro. Cómo veía su mundo el Minotauro. Y si él se consideraba una bestia o no. Bueno, aquí yo tengo un libro que es muy especial porque tiene prácticamente toda la historia de la humanidad en, en un libro. Y las imágenes que están en este libro no las he podido encontrar en internet, por eso que te las voy a mostrar aquí con el libro. Aquí vemos pues una representación en una vasija del mito de Minotauro, ¿no? No sé si se puede ver. Ya, una representación del mito de Minotauro, ¿no? El hombre con cabeza de león y del mismo Minotauro, ¿cierto? Bueno, ¿qué pasó luego? A ver, les voy a pedir que apaguen su micrófono. En el caso de que quieran preguntar algo, lo encienden. Normal, yo le respondo. Para que no se escuche un poco de confusión. Y ya cuando quieran hacer una pregunta, normal me la hace. Ya, entonces estábamos aquí. ¿Qué pasa? Esta cultura es conquistada por otro pueblo, ¿no? Que son los jonios. Entonces, llega otro periodo en la historia de Grecia, que es el periodo micénico, donde pues encontramos otro tipo de escritura, la escritura lineal B. La lineal A nunca fue traducida, ¿verdad? Y la lineal B en parte, solamente en parte. A los reyes ya no les llamaba Minos, como la leyenda del Minotauro, sino Buanax, ¿de acuerdo? ¿Qué pasa? Estas culturas eran palaciegas, ¿sí? Vivían prácticamente del comercio, ¿sí? Mucha de su cultura está relacionada con el mar, ¿no? Aquí encontramos los primeros mitos, la relación de los griegos con el mar, que es muy importante. Termina esto con la época oscura. Es una época que se le conoce como época oscura porque ocurren catástrofes en la antigua Grecia y no se encuentra pues registro histórico de esta época. No hay ni escritos, ni leyendas, ni restos arqueológicos de la época, por eso que se le conoce como la Edad Media griega, porque es una época oscura. Y lo único que se sabe, y lo que se puede presumir, es de que en esta época surgen las polis. Y ahora vamos a definir bien qué es este concepto. ¿Qué cosa es una poli? Una poli griega era una ciudad-estado. ¿Qué cosa es una ciudad-estado? Es una ciudad que se autogobierna, ¿de acuerdo? Una ciudad que funciona como una patria, como una república, como un país, ¿no? Es que mira, por ejemplo, en las islas de Grecia eran tan pequeñas, ¿no? Que prácticamente eran ciudades, ¿no? De 10.000, máximo 20.000 personas, ¿no? Y entonces esas personas en la isla pues se autogobernaban y tenían su propio templo y su propio rey. Y cada una de estas pues poli se autogobernaba, ¿no?
Había polis más grandes, más importantes, menos importantes, ¿cierto? Pues eso era el mundo griego, ¿verdad? Creta era una de ellas, ¿no? Que tenían ciudades-estado como Faestos, como Gnosos, ¿no? Una poli era una ciudad-estado, ¿de acuerdo? Eso es la unidad básica de la antigua Grecia, las polis, ¿de acuerdo? Con el surgimiento de las polis, ¿no? Surge el periodo clásico en Grecia, el periodo que todos conocemos, el periodo de esplendor, donde se expande su cultura y coloniza muchas partes de Europa y el norte de África que luego van a asimilar su cultura. Y es por esta época en la cual Europa absorbe a la cultura griega y la desarrolla. Llega al sur de Italia, esto va a ser muy importante luego para la siguiente clase, llega a España, Cataluña, al norte de África, expanden colonias. ¿Por qué? Perdón. ¿Por qué? Porque las polis la población empezó a crecer mucho y cada vez escaseaba más escaseaba el territorio, ¿verdad? Entonces, como escaseaba el territorio, empezaban a colonizar. Los hijos de los hombres que vivían en las polis, ¿no? Las familias, querían buscar nuevos terrenos para buscar para su familia, ¿verdad? Y así empezaron a colonizar Europa. Que en esta época, pues, Europa era un lugar muy despoblado, eran pues, bosques enteros, ¿no? Islas que no estaban, pues, descubiertas. Y aquí surge el periodo clásico, ¿no? Donde la cultura griega pues llega a lugares insospechados, ¿no? Como Nápoles, Cataluña, Cartago, el norte de África, ¿cierto? Turquía, ¿verdad? Y aquí surge el periodo clásico, donde se consolidan dos polis, dos ciudades-estados que van a ser muy importantes para la historia de Grecia. Una de ellas es Atenas, la otra es Esparta. En este periodo clásico, estas dos ciudades van a, pues, van a ser las más importantes en todo el mundo griego. Van a ser las potencias, ¿de acuerdo? Ya, esto es del año más o menos 3000 antes de Cristo. 3000 antes de Cristo. Es del año 900 antes de Cristo. Para que te hagas una idea y lo aterrices el tiempo, ¿no? Y lo asimiles, este periodo cretense es más o menos de la época de Caral acá en el Perú. Mientras Mira cómo es el mundo. Mientras en la isla de Creta jugaban con los toros, ¿no? Y contaban la leyenda del Minotauro. En ese mismo momento, acá en el Perú, en Caral, se reunían alrededor de la plaza a tocar sus instrumentos, ¿cierto? Era el mismo periodo, eran contemporáneos, ¿no? Y acá, mientras surgía Atenas y Esparta, ¿no? Y se construía pues el Partenón, la Acrópolis de Atenas, en el Perú, ¿qué ocurría? Florecía la cultura chavín, ¿verdad? Los chavín era pues el estado más importante y mucha gente peregrinaba hasta Chavín. ¿Te das cuenta? Mientras pasaba esto aquí, en el Perú ocurría lo que yo te he contado, ¿verdad? Por eso que se habla de que el Perú es una de las cunas de la civilización, ¿verdad? Así como Grecia, como Egipto. Bueno, en este periodo clásico vamos a ver las construcciones más importantes y los aportes que nos dejaron los griegos, ¿no? Como la construcción de esta Acrópolis, ¿verdad? Que era el centro de la ciudad de Atenas, ¿no? Y en Atenas van a surgir muchas características que fueron las más importantes de la cultura griega en general. En Atenas va a surgir lo que se conoce como el círculo intelectual, como el círculo de los primeros filósofos, ¿no? En Atenas se van a reunir, en Acrópolis se van a reunir muchos de los hombres más sabios de todo el mundo griego, y va a ser conocida como la ciudad del conocimiento, ¿no? Muchos intelectuales quisieron alejarse y encontrar otra respuesta a los enigmas del mundo y quisieron pues alejarse pues de lo que es la mitología, porque el mundo griego explicaba su vida, su historia, su tradición, el porqué de las cosas lo explicaban con mitología, con mitos. Pero los filósofos griegos se quisieron alejar de esa mitología y buscar la verdad. Cuando una sociedad pasa del mito al logos, progresa, ¿no? Intelectualmente, por lo menos. Y eso pasó en Grecia.
descubrieron o inventaron la filosofía, ¿verdad? Desarrollaron la filosofía, que es separarse del mito y empezar a filosofar, a preguntarse por qué, encontrar una razón, ¿no? Es sustentable de por qué ocurre algo. Y este por qué es lo que da inicio a la filosofía, ¿verdad? Con los famosos griegos, pues, atenienses como Aristóteles, como Platón, como Sócrates, ¿cierto? Los cuales cuestionaron el porqué de la humanidad y porqué del mundo, y hicieron pues surgir la filosofía. ¿En dónde? En Atenas. Otro aporte importante que tiene pues Atenas es el desarrollo de la democracia, ¿no? La idea de elegir a un gobernante, ¿verdad? De que todos tengan participación dentro de una isla. Pero esta democracia griega, ateniense, era muy distinta a la democracia, pues, actual. Para empezar, solamente podían elegir a su gobernante las personas, hombres, ¿no? Mayores de cierta edad que tenían una propiedad, no las mujeres y no los esclavos, ¿no? Y ya vamos a hablar luego que todos estos pueblos griegos eran esclavistas. Bueno, y también que este modelo de política va a inspirar a otros pueblos que vinieron pues muchos siglos después, ¿verdad? En Europa. Pero la democracia griega es muy distinta a la democracia actual. Cuando toquemos la Revolución Francesa ya lo vamos a explicar bien. Lo que vivimos ahora es un modelo de democracia, pero representativo, ¿no? En el caso de los griegos es casi directamente proporcional, porque los mismos ciudadanos eran los que hacían las leyes. En cambio, actualmente en todo el mundo, ¿no? Tú eliges un representante para que ese representante haga leyes por ti. Ese es un congresista, pues el congresista representa al pueblo y él hace leyes por ti. En el caso de los griegos es muy distinto. Bueno, pero ese es su aporte, ¿no? La democracia, que era una idea, pues, revolucionaria para la época, ¿no? Todo el mundo en esa época vivían con reyes, ¿verdad? Muy ligados a la religión. Entonces, como lo hemos dicho, en Atenas surgieron los primeros filósofos y los padres, pues, de todas las ciencias que vinieron luego, ¿no? Como la biología, la astronomía. ¿Por qué? Miren, la filosofía, como les he explicado en la primera clase que tuvimos hace unos meses, ¿no? No está para resolver problemas. La filosofía está para hacer problemas, para cuestionar, ¿cierto? Entonces, cuando los griegos se echaban en el pasto, veían el firmamento, decían, ¿qué es esto? ¿Y por qué los seres humanos vivimos en esta bóveda gigante? ¿Y cómo funciona? Las leyendas le decían, no, mira, ese es un dios que vino, que tuvo su hijo y nació. Pero ellos se querían alejar de eso y decían, pero debe haber una respuesta lógica. Y para responder a esas preguntas del firmamento, luego nació, ¿qué cosa? La astronomía. El griego se preguntaba, ¿por qué las plantas son verdes? ¿Están vivas o no están vivas? ¿Qué es la vida? ¿Qué es un ser vivo? Para responder esas preguntas de la filosofía griega, nació luego, ¿qué cosa? La biología. Para responder, ¿qué cosa es un número? ¿Qué valor tiene un número? Nació luego la matemática. La filosofía es la madre de las ciencias. ¿Por qué? Porque la filosofía hace preguntas y las ciencias luego tratan de responderlas. ¿Y esto dónde nació? En Atenas. ¿Se dan cuenta lo importante que es? Y Esparta era todo lo contrario. Atenas nació la democracia, la filosofía, pero en Esparta era todo lo contrario. Era un pueblo guerrero, ¿sí? Se dedicaba, pues, su vida estaba, pues, marcada por la guerra. Desde niño a un niño espartano, ¿no? Ustedes habrán visto por las películas, ¿verdad? Que los llevaban a un monte, ¿no? Y el más viejo de la comunidad agarraba al bebé, no le importaba su madre, su familia, nada. Él era el que decidía todo. Ya. Él era el que decidía todo. Entonces, tomaba el bebé y veía si el bebé tenía una dificultad, algún tipo de anomalía. Si es que el bebé le faltaba de repente un brazo, tenía una enfermedad,
El más viejo de la comunidad iba al barranco y lo botaba. Y lo mataba, ¿no? Solamente servían para Esparta los chicos sanos. ¿Por qué? Porque desde los 9 años eran separados de sus madres, ¿verdad? Y los llevaban a una institución militar muy, muy fuerte. La institución espartana es la institución militar más fuerte de toda la historia. A los 9 años ya te conviertes en un adulto. Te enseñan a pelear dentro de la institución, dentro de la escuela militar, a pelear con palos, con piedras, con maderas, a ser violento, a ser salvaje, para que eso sirva para la guerra, ¿no? Y así muchos jóvenes les hacían pelear entre ellos dentro de la escuela, les hacían ser crueles. ¿Para qué? Para que cuando sean mayores tengan pues la valentía espartana, ¿no? Les daban de comer lo que cazaban, les llevaban al monte para que busquen comida y que ellos mismos coman carne cruda o ellos mismos vean. Y la vida de un espartano era muy difícil, ¿no? Tenía pues muchas marcas en la piel, ¿no? De tanto estar peleando con su compañero. Les enseñaban a robar, ¿no? Entre ellos, porque el más fuerte es el que sobrevive, ¿no? Según su filosofía espartana, ¿verdad? Su comida era asquerosa prácticamente porque les daban de tomar una sopa negra que era grasa de puerco cocinada pues y quemada y se le daban de comer, ¿no? ¿Para qué? Para que les dé más energía, ¿no? Según ellos, ¿no? Esto, esta institución militar, cuando pues cumplían una mayoría de edad, los llevaban pues a las campañas de la guerra y les rendía mucho fruto, ¿no? Es por eso que este pequeño estado de Esparta fue una de las potencias militares de la época por su ejército. El ejército ateniense no podía competir con el espartano, por eso que el Esparta era muy respetada en el mundo griego. Pero ¿qué pasó? El mundo griego se vio amenazado cuando el imperio persa quiso expandirse. El imperio persa era un imperio acá, actualmente en lo que es Irak, Irán, ¿de acuerdo? Este imperio era teocrático y quiso expandirse por las islas griegas. Es ahí donde todos los pueblos, ¿no? Todos los pueblos griegos se juntan para defender su mundo griego, ¿cierto? Las polis griegas se juntan y se dan las famosas guerras médicas, ¿no? Y es ahí donde se da pues las famosas batallas entre los espartanos y los persas, ¿no? Esa batalla fue muy larga, las guerras médicas fueron muy largas porque tuvieron prácticamente la dinastía de 3 reyes griegos, 3 reyes persas, lucharon contra los griegos, ¿no? El rey Darío, el rey Jerjes y el rey Artajerjes, ¿no? ¿Cuál fue el resultado? Esparta, pues, junto con las demás polis, ¿no? Vencieron al imperio persa. Ahora, ¿por qué es importante esto? Miren, porque aquí estaba floreciendo ¿qué cosa? La democracia, la cultura occidental, la cultura griega, ¿cierto? ¿Qué traían los persas? Traían pues su monarquía, su teocracia. ¿Qué hubiera pasado si los persas hubieran colonizado estas partes, ¿no? Del mundo griego. No existiría Roma, no existiría la cultura occidental, no existiría nuestro idioma, de repente. Y existiría otro sistema político en el mundo. De repente, pues el mundo hubiera influenciado más lo que es la teocracia. Porque ellos tenían la teocracia y los griegos tenían la democracia. Hoy en día te pregunto yo, ¿qué sistema político es el que más rige en el mundo? ¿La democracia o la teocracia? Obviamente que la democracia, ¿cierto? Esos aportes de los griegos, de los atenienses. Los persas traían su teocracia. Entonces se puede decir que con las guerras médicas se salvó la democracia del mundo. ¿Te das cuenta cómo una cosa determina el resto de la historia de la humanidad? Pero ¿qué pasó? Cuando terminó la guerra, estos señores espartanos y atenienses se dieron cuenta de que volviendo de la guerra, conviviendo en sus polis, ellos empezaron a reclamar más poder y se consolidó la democracia. Porque después de la guerra se dieron cuenta que la población había hecho mucho más en la guerra que los reyes. Entonces, que muchas de las polis
se transformaron a la democracia, porque se dieron cuenta que la gente es la que tiene realmente el poder en la poli y no un rey. Y esto consolidó la idea de la democracia. Pero luego vinieron otras guerras muy importantes para los griegos, que fue la guerra del Peloponeso, en las cuales lucharon Atenas contra Esparta. Y estas guerras duraron hasta la época de un tal Alejandro Magno, ¿no? Que fue un gran conquistador que fue criado, ¿no? En lo que actualmente se conoce como Macedonia, y su maestro fue Aristóteles, ¿no? Aristóteles fue el maestro de Alejandro Magno y lo crió para ser un rey, un gobernante, un emperador. Y cuando Alejandro Magno, eh, su idea de Alejandro Magno también era pues tener un imperio universal, así como los persas. Y Alejandro Magno se convirtió en el conquistador más grande de la historia, ¿no? Su imperio abarcaba África, Asia, Europa, ¿verdad? Casi todo el mundo conocido, ¿no? De la época. Y finalmente, pues, Alejandro Magno llegó hasta las poligriegas y las sometió. Cuando Alejandro Magno llegó a las poligriegas, ellos seguían en guerra entre ellos, se estaban matando entre ellos. Simplemente llegó Alejandro Magno, conquistó el territorio y terminó con la época, con el periodo griego antiguo, ¿no? Pero su cultura se mantuvo. Eso es lo importante, que la cultura griega se mantuvo. Y este choque, este cruce, este sincretismo entre la cultura griega y luego las culturas que van a venir luego y la cultura de Oriente, o sea, el mantener y el difundir esa cultura se llama helenismo, ¿de acuerdo? Y luego va a influenciar mucho a los pueblos que están acá, que luego van a formar Roma. Es decir, las guerras médicas en la guerra médica se enfrentaron los pueblos griegos contra el imperio persa. Y la guerra del Peloponeso se enfrentaron entre los mismos pueblos griegos. ¿Sí? Ahora, para esta época Esparta ya venía muy debilitada porque su sistema tan riguroso no les traía muchos réditos. Cada vez más había menos población y cada vez más era más difícil, más costoso mantener a un soldado espartano. Y al pues a matar a tanta gente que simplemente no se veía para la guerra, se empezó a quedar sin población Esparta y empezó a sufrir las consecuencias de ello. Bueno, aspectos generales para terminar. Aportes. Los griegos aportaron prácticamente a todo. Al deporte, a la cocina, cualquier aspecto que tú te imagines, ellos fueron un gran aporte. A las ciencias con la filosofía, ¿no? A la matemática, a la biología, a la historia, a la poesía, ¿no? Con sus grandes libros que ya todos los conoces, ¿no? Que son la Odisea, la Ilíada, su mitología, ¿verdad? Con sus dioses olímpicos. Y una característica muy importante de los griegos es pues su sistema económico. Era un sistema pues esclavista, ¿no? Ellos tenían una forma de ver el mundo en la cual unos hombres servían para gobernar y otros para ser gobernados, ¿no? Para ellos, los esclavos no eran vistos como personas, sino eran vistos como objetos, como material de cambio, ¿de acuerdo? Como animales de carga. Entonces, como habían amos y habían esclavos, los amos tenían tiempo para generar filosofía, para generar arte, para generar conocimiento, para generar todo lo que aportó Grecia al mundo. ¿Cómo qué? La filosofía, la biología, la historia con Herodoto, que es el padre de la historia, la química, ¿no? Que nace pues con Tales de Mileto, que es uno de los que empieza a investigar lo que es el átomo, la escritura con Homero, ¿no? El género épico. Los Juegos Olímpicos, ¿no? Que eran unos juegos deportivos que se celebraban en Olimpia, que reunían a todo el mundo griego, ¿no? Actualmente sigue hasta hoy, ¿no? Los Juegos Olímpicos.